Bien, 18 minutos han transcurrido de las 18 horas y vamos a comenzar. Recién hablábamos con Jorge, decíamos, falta debate, ¿no? Si bien esto lo que vamos a partir de ahora no es un debate, pero de alguna manera la opinión del sector de los libertarios, de la ciudad de Federación, después seguramente vamos a tener otros actores. La idea es un poco, en esta etapa final, llevarle a la ciudadanía de Federación los argumentos de por qué, porque sí, por qué no, justamente como hablábamos con Jorge hoy, de las dos marcadas posiciones, ¿no?, que se han dado justamente en las elecciones para el 26 de octubre. Una persona ya muy conocida, Alejandro Benítez, referente de la Libertad Avanza en la ciudad de Federación, y Julián Rodríguez, una figura nueva, jóvenes de la política de la ciudad de Federación. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, José Luis y Jorge. Bueno, gracias por invitarnos al programa. Bien. Julián. ¿Cómo te va, José Luis? Jorge, muchísimas gracias. Permitime saludar primero a tu audiencia. Gracias por el espacio. Bien. Bueno, como para romper el hielo, decía la abuela, ¿cómo llegamos en la ciudad de Federación? Seguramente que están en campaña proselitista. ¿Cómo llegamos? Porque aparte he visto por allí una reunión muy amena con la gente del radicalismo, es decir, se nota que hay una campaña detrás de todo eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, la campaña de Federación va viento en popa, te diría. Hay una buena relación con todos los sectores del radicalismo. Nos hemos reunido en esa vez que hubo fotos y también nos reunimos en otra ocasión, en otras ocasiones, ¿no?, para diagramar algún esquema de la campaña, ¿no? Pero vamos bien, nos sentimos confiados con lo que pueden llegar a ser los resultados en Federación. Bien. Julián, vamos a presentar porque sos un nuevo vecino, hace 5 años que vivió en la ciudad de Federación, simplemente que está haciendo los primeros pasos en política y también como protagonista, porque cada uno de los que militan en la calle, seguramente que, sin lugar a dudas, que son protagonistas. ¿Y qué evaluación hacemos de esta campaña electoral? Después vamos a hablar un poco también de qué es lo que están hablando con la gente. Bueno, con respecto al tema de mi intromisión en política, digamos que ya tiene cierto tiempo, viene de mi época de universitario. Yo estudié la carrera de arqueología en la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires, y tiempo finalizado me vine a vivir a Federación junto con mi familia. Decidimos cambiar un poco el aire, vinimos a invertir. Yo en mi caso trabajo en relación de dependencia, pero mis padres son empresarios que vinieron a apostar por Federación. Y con respecto al tema de la campaña, como mencionaba Alejandro, la verdad que lo veo bastante bien. Como bien él decía, tenemos diálogo constante con la gente del radicalismo, con todos los sectores del radicalismo, con gente del Partido Libertario, Partido Fe, incluso con gente un poco desencantada del peronismo en sí, gente más vinculada a ese sector. También se mantiene cierto diálogo cordial y la verdad que con muy buenas expectativas de cara a la gesta legislativa que se viene. Bien. Alejandro, volvemos a esa foto, porque en el radicalismo ocurrió algo, si bien ustedes son bien libertarios, pero hoy el radicalismo sale a apoyar fuertemente justamente ese frente electoral, pero desde el principio hubo algunas reticencias, incluso aquí en Federación hay algunos referentes que no los vi en la foto. Y hoy que les pregunté, digo, che, vamos, no, prefiero no hablar. Es decir, así están las cosas. Bueno, esos que prefieren no hablar tendrán sus motivos personales, ¿no? La verdad que el radicalismo local, así como el radicalismo en la provincia y en el país, ha hecho un sacrificio enorme a lo que hemos integrado todos esta gesta, esta alianza, ¿no? Bueno, el radicalismo en este sentido dejó de lado sus años de historia, dejó de lado sus estandartes, y para centrarnos hoy en el único objetivo que son los intereses de la patria, ¿no?, que yo creo que es el motivo fundamental por el que existen los partidos políticos. Hoy nos vemos todos dentro de la alianza, ya sea PRO, UCR, La Libertad Avanza,
con el mismo norte, ¿no? Que es terminar con una etapa triste de la Argentina, terminar con el flagelo del kirchnerismo y bueno, dejar esa etapa atrás. Nosotros estamos caminando la calle, incluso ahora vengo de la calle de conversar con los vecinos y la respuesta acá en Federación es muy buena, no solo de los propios, sino también de algunos desencantados con el gobierno local. Por esto es que nosotros estamos por ahí, nos sentimos muy confiados porque sentimos el apoyo de los propios y de los ajenos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creemos que vamos a tener un buen resultado el próximo domingo. Alejandro, cuando te posicionás en Federación, va más allá entonces de las elecciones legislativas nacionales, por lo que te da a entender el vecino, no sé. Mira, el vecino lo que quiere es terminar con esto. Porque hablas de descontento para con el... Claro. Hablo de descontento generalizado. A ver, te digo, vamos casa por casa y se sienten por ahí absolutamente descontentos, ¿no? Entonces uno tiene la certeza. Creo que todavía es muy pronto, muy aventurado proyectarse hacia 2027 con esta estructura de la alianza, ¿no? Yo no creo en ninguna encuesta. En esta elección hay encuestas de todos los colores. Las encuestas puerta por puerta te dicen una cosa, las encuestas en redes sociales te dicen otra cosa, entonces realmente no sabes qué creer. Yo prefiero esperar al próximo domingo para saber a ver cuál es el grado de apoyo o no que tiene esta alianza más allá de Entre Ríos en Federación, ¿no? Para a partir de ahí empezar a proyectar. Te repregunto porque mencionabas descontento para con la intendencia local, por claro. Eso me posiciono no proyectando futuras estructuras o armados ya con miras al 2027. ¿Y sabes por qué me posiciono sobre esto? Porque bueno, hoy tuve la oportunidad de hacer una nota del intendente en donde en sus declaraciones puntualizamos denuncias que se han dado en este último tiempo como Dolopí, otras que a través de los medios de comunicación se siguen dando a conocer, y los trató de improvisados a ustedes, teniendo en cuenta todo este proceso que se da en el marco de conocerte a vos, Alejandro, como parte de la Libertad Avanza, pero también de otros integrantes y que de hecho son parte de estas denuncias también. Mira, creo que te referís puntualmente al caso de Lucas Toller. Sus denuncias han tenido mucha resonancia, no solo en lo local, sino también en la provincia, en algún medio nacional que lo ha contactado. Yo la verdad que felicito y aplaudo la iniciativa que tuvo Lucas, y bueno, realmente esperemos que sea la justicia quien lo determine, ¿no? Yo no voy a emitir juicio de valor, sino que vamos a dejar que sea la justicia la que determine qué es lo que va a pasar, ¿no? Con esas denuncias. Yo creo que este último caso de las 88 viviendas que no se construyeron fue un detonante en la sociedad, que ha marcado un descontento generalizado, porque te digo esto porque nos comenta la gente cuando salimos a visitar al vecino casa por casa. Entonces, mira, realmente no sé qué podrá tener de improvisado lo que está haciendo Lucas, porque él realmente va con los papeles en la mano. No es por ahí una denuncia periodística o una denuncia en los medios, sino que es directamente una denuncia en la justicia federal. Prefiero dejar que la justicia actúe y bueno, la justicia determinará si es una improvisación o es realmente un hecho real, ¿no? Sí. Julián, bueno, en lo que se refiere justamente al tránsito de esta gestión, que está llegando justamente a la mitad, se dice que no es una elección más. También nosotros coincidimos que no es una elección más, porque la gran discusión hoy en Argentina pasa por la legislatura, pero también está en juego los dos modelos. Vos lo percibís así, lo percibe la gente así, que han testeado con el vecino de Federación.
Por supuesto que eso es así. Yo los estaba escuchando antes de sentarme acá, que estaban hablando, por ejemplo, de la cuestión de lo que es la grieta, que muchas veces se dice, vienen políticos y te dicen vamos a cerrar la grieta, otros dicen hay que acentuar la grieta. Yo creo que cuando se habla de grieta, lo primero que tenemos que tener en cuenta, grieta refiere a modelos también, es una cuestión moral. Cuando se habla de grieta se habla de una cuestión moral. ¿Qué país queremos? Queremos un país donde haya poca inflación, donde haya mayor previsibilidad a la hora de generar un negocio, donde pueda haber incentivo del privado, donde se pueda acceder a un crédito hipotecario, donde se pueda construir una vivienda y que no te estén aumentando los materiales cada 2 semanas. Yo recuerdo muy bien lo que fue el caso 2023, también trabajando en relación de dependencia. Vos no podías tener un precio, la gente no te vendía. Terminamos el año 2023 con 200% de inflación. Hay quien te dice que el que gobernaba en ese momento era Sergio Massa, siendo Alberto Fernández como presidente, un tipo que hoy por hoy lo tienen escondido abajo de la alfombra. Cuando se habla de modelos de país, yo creo que es más que evidente. Por un lado, las personas que estamos más empapadas de la cuestión política entendemos y analizamos la parte macroeconómica, analizamos la parte social. El votante de a pie, el votante que no está tan en el día a día con la cuestión política, siempre mirando su bolsillo, y es totalmente entendible. El país tuvo que generar un shock para poder posicionarnos nuevamente de cara a hacer una economía sustentable. O sea, venimos de muchos años, de muchísimos años, de una desidia en cuanto a economía, una desidia en cuanto a seguridad, salud, educación, y son esas mismas personas las que, pasado, como bien decís vos, la mitad de un gobierno, 2 años, te vienen y te sacan esas cuestiones a relucir, como diciéndote, nosotros tenemos la solución a cuestiones que nosotros no pudimos resolver durante 20 años. Entonces, eso es el país que tenemos, gente que realmente quiere cambiar la forma en la que vivimos, y gente que nos puso en un lugar en el que se obligó al gobierno nacional a hacer un ajuste para la hora de, cuando tengamos las cuentas en claro, poder crecer genuinamente. Alejandro, el domingo 26, ¿la gente vota con el bolsillo o vota con la cabeza? Qué pregunta profunda has hecho. Deberían hacerlo de las dos formas. Como decía Julián, los mismos que hoy proponen una solución a los problemas del día a día son los que gobernaron 20 años y no los resolvieron, y algunos problemas los provocaron ellos. Yo espero que voten mirando la boleta y viendo quiénes son los candidatos. Elijo que voten a los que vienen del sector privado. Me gustaría que voten a senadores como por ejemplo Joaquín Venegas Lynch, que es un hombre de La Paz, que tiene un terrenito ahí, un campo que cría vacas. Me gustaría que voten a Andrés Lauman, que es colega mío en la costa del Paraná, tiene una arenera, vende arena. Gente del sector privado que se gana su vida trabajando, absolutamente 0 kilómetros en política, que nunca se habían metido. Incluso yo recuerdo en el año 2023 le deslizamos a Venegas Lynch que asuma un lugar en la lista, y él se había negado en aquel momento. En este momento fuimos un poco más persuasivos y el hombre aceptó. Pero me gustaría que hagamos ese contraste, ¿no? ¿Quién viene del sector privado y quién se ha dedicado toda su vida a la política? Incluso hay candidatos a senadores, a diputados de otras listas que están ahí señalados por contratos truchos en la legislatura, señalados por 52 millones de dólares que desaparecieron ahí en Paraná cuando estaban hace unos años siendo funcionarios de la legislatura. O cuando están señalados por alguno o por otra causa acá en la frontera, que eran funcionarios de la aduana. Me gustaría que el próximo domingo vayamos a votar candidatos que a la hora de votar ficha limpia sean capaces de levantar la mano por el sí. Recordemos que se votó ficha limpia hace poco y fue un no rotundo. Ninguno de los que hoy son senadores y diputados en ejercicio quiso que se efectivice ficha limpia en la política, ¿no? Lo que debería ser algo natural, algo fundamental, que a todo aquel que se dedique a la política no tenga ninguna causa penal, ningún hecho de deshonestidad.
Entonces me parece que tenemos que ir a votar no solamente con el bolsillo, no solamente con la cabeza, sino interiorizándonos, conociendo quiénes son los candidatos que están hoy en la boleta en la provincia de Entre Ríos. Que no nos fijemos tanto en los candidatos de Buenos Aires, si va Esper, si va Santilli, que acá también en Entre Ríos tenemos una elección el próximo domingo, y bueno, que sepamos elegir quiénes son los candidatos que mejor van a representar a la provincia de Entre Ríos, y que votemos candidatos que nos responden a nosotros, a los trabajadores, ¿no? A los que vivimos de nuestro trabajo y a los que nos levantamos todos los días intentando buscarle un futuro mejor a la Argentina. Entonces me parece que de esa forma tenemos que votar. ¿Qué significa para la Libertad Avanza, Alejandro, bueno, la presencia de Rogelio Frigerio en este marco de acuerdos por medio de congresos de la Unión Cívica Radical, pero bueno, que en definitiva es el gobernador actualmente? Mira, creo que es un alineamiento que tarde o temprano se iba a dar. No es momento de fijarnos en las diferencias entre la UCR, entre el PRO, entre la Libertad Avanza, sino que es momento de fijarnos entre nuestras grandes similitudes, que es por ahí la idea de tener un país mejor y de qué forma queremos lograrlo. Porque yo creo que si nos ponemos a hablar con personas de cualquier signo político, todos queremos vivir mejor y todos queremos un país mejor y todos queremos dejarle una Argentina mejor a nuestros hijos. Tenemos que fijarnos por ahí en el método. Hubo metodologías, hubo sistemas que se aplicaron durante mucho tiempo en la Argentina, durante 50, 70, 100 años, que tuvieron un punto cúlmine cuando en el 2023 llegamos al 54% de pobreza. Hoy tenemos un presidente que en 20 meses, dándole vuelta totalmente a lo que se venía haciendo, hoy el presidente viene haciendo algo distinto a lo que se venía haciendo antes. Se ha logrado disminuir la pobreza del 54% al 38%, y no lo dice solo el gobierno, lo dice la UNICEF, que dice que 1,5 millones de niños han salido de la pobreza en estos últimos 20 meses. También hablando un poco sobre los jubilados, sobre discapacidad, hace muy poco en el Congreso se sancionó una especie de ley para lograr un aumento a los jubilados. La realidad es que esa ley era un cascarón vacío, porque no explicaba de dónde salía el dinero, de qué forma se tenía que financiar ese aumento a los jubilados. Entonces, de esta forma, solamente el Congreso y el Senado intentaban lavarse la cara ante un reclamo legítimo de los jubilados, porque creo que a nadie le quedan dudas que los jubilados merecen ganar mucho más de lo que están ganando. Lo que tenemos que cambiar es la metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso ya lo tiene pensado el presidente Milei en su segunda etapa de reformas. La reforma previsional y la reforma laboral, que si se aprueba va a permitir que las personas que hoy están trabajando en la informalidad se sumen al sistema formal y contribuyan a que los jubilados tengan un mejor pasar, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos muy bien cuál es el modelo de país que queremos. Si queremos más de lo que ya teníamos o si nos animamos a probar algo distinto. Esta es una elección tan importante como la de 2023. En 2023 elegimos al presidente y ahora tenemos que elegir a los diputados y senadores que van a ayudar o no a que este presidente cumpla su objetivo. Julián algo dijo recién con respecto al tema de que, bueno, aquellos que hoy vienen a darnos recetas son los que nos gobernaron durante 20, 30 años y nos dejaron en este estado. Pero considera también, Alejandro, que, bueno, porque recién dijiste, no miremos tanto Buenos Aires ni Esper, porque son los goles en contra justamente que se mete el gobierno, ¿no? Y que el justicialismo, me parece que lo hablamos con Jorge hoy cuando hacíamos la apertura del programa, lo intenta capitalizar, ¿no? Para desviar la atención. ¿Cómo lees todo eso? Mira, eso depende con el cristal que lo veas, ¿no? Yo veo que Esper ha dado un ejemplo de todo lo que deberían hacer los políticos argentinos cada vez que se los señala por un hecho de corrupción. Esper dijo, mirá vos, me denunciaron, bueno, yo me corro, me bajo de la candidatura, pido suplencia de mi banca de diputado y que me investiguen.
el hombre no va a volver a postularse para lograr tal vez los fueros que le permitan seguir en su función, sino que el hombre se hace un costado y deja que la justicia lo investigue tranquilamente. Yo me pongo a pensar acá en Federación, en nuestro municipio, y tenemos funcionarios que no tienen una, no tienen dos, tienen a veces 4 denuncias por corrupción o por narcotráfico o por enriquecimiento ilícito. ¿Acá en Federación? Sí, acá en Federación. ¿Por qué? O sea, la verdad que no. Bueno, esas denuncias existen. Ah, sí. No sé si estarán cursándose todavía o no, pero esas denuncias existen. Me gustaría que por ahí esos funcionarios tomen el ejemplo de Esper, ¿no? La realidad es que esas denuncias existen. Pero, a ver, como te decía, me parece totalmente un ejemplo lo que ha hecho Esper, y es lo que deberían hacer todos los políticos que sean señalados por ahí por un hecho de corrupción. Sea verdad o no, el hombre se hizo al costado y deja que lo investiguen tranquilamente. José Luis, en lo que va de gobierno hubieron 4 casos en 2 años, 4 casos en los que se vinculó a la Libertad Avanza con hechos de corrupción o con alguna cuestión de índole que se hizo público, digamos, y como se mencionaba antes, el peronismo olió sangre, como se dice coloquialmente. Uno fue el caso Libra, desestimado por todos lados. Uno fue el caso Esper, dio un paso al costado, como bien mencionaba Alejandro, y dejó correr por vía judicial que avance el debido proceso. Otro fue el caso del famoso 3% de Karina Milei. Otro fue el caso de un concejal en Salta vinculado a favores que también dio un paso al costado. Entonces tenemos 4 causas, ninguna que ha avanzado todavía en la justicia, y las personas que te señalan con el dedo son los mismos tipos que mantuvieron en funciones a todos aquellos que estuvieron vinculados a la corrupción, a narcotráfico, a asesinato, durante muchísimos años, vaya más años, me parece una cuestión lógica, ¿no? Bueno, cuando se vote eso, pongamos el ojo en quiénes van a votar en contra, porque ya los conocemos bien. Ellos siempre favorecieron a la delincuencia. Entonces, esa gente que te señala con el dedo y te dice el caso, mencionemos uno, el caso de Karina Milei. Hablemosle a la gente. Karina Milei está señalada por la oposición porque una persona le mandó un audio a otra persona diciéndole que cobraba una coima. No hay ninguna denuncia. No hay pruebas. Y si las hubiera, que avance el debido proceso como tiene que ser. Nosotros los liberales, libertarios, no nos escondemos, no agarramos y decimos no, eso no puede ser así, no, eso es mentira, como han hecho ellos durante muchos años. Ellos, cuando terminan siendo las causas efectivas y van presos, los agarran la mayoría de veces en funciones porque no son capaces de dar un paso al costado. Entonces, en ese sentido nos diferenciamos moralmente, moral y éticamente. Que nosotros, cuando tenemos un caso vinculado a una cuestión de corrupción, decimos, bueno, que se investigue. Que la justicia sea la que se encargue de eso. En el otro lado, no. Casos como el de José Alperovich y así, el Vudú, que estuvo preso, podemos decir infinidad de casos. Entonces, esos son los 2 modelos de países. Un modelo que nos trajo la ruina económica y además muchísima corrupción, y otro modelo que está intentando salvar la economía y que han denunciado durante hechos de corrupción, decide avanzar judicialmente con los procesos debidos. Bueno, yo por último me quedo sorprendido con lo que dijo Alejandro, ¿no? Hasta más de una denuncia. Sí, teníamos una, la de Comodoro Pi, que la acepta el intendente, de hecho le hemos dado tratamiento también en algún momento. Y es inevitable, Alejandro, posicionarnos sobre lo local porque estos temas están justamente, constantemente en la ola de la cresta del análisis de la sociedad y más quienes también lo plantean a modo de denuncia. Pensando en el tratamiento de los temas, el Consejo Deliberante, ya que me nombrás, ¿has tenido contacto? ¿Has hablado al respecto? Porque ellos son hoy quienes tienen que marcar el filtro, si se puede decir, de estas denuncias, ¿no? Bueno, tengo entendido que el Consejo Deliberante en lo que va de su gestión no ha hecho, más allá de pedidos de informe, no ha hecho otra denuncia. Corríjanme ustedes si me equivoco, la verdad que no estoy muy empapado en asuntos. ¿Está la altura de los acontecimientos, decís? No sé. Tengo entendido que no ha hecho ninguna denuncia, que solamente ha hecho pedidos de informe y han presentado proyectos.
No sé, Julián, yo tengo entendido que... También, bueno, pero la pregunta que te hago es tu mirada a la que hace Jorge, cuando te pregunta el consejo. ¿Considerás que el Consejo Deliberante tendría que estar en otra situación, digamos, haciendo denuncias? ¿Lo está marcando? Mira, yo de nuestros políticos siempre espero más. No soy un conformista con la política, siempre les pido más. Por más que sean excelentes, por más que sean un 10 de 10, yo siempre les voy a pedir más. Así que la respuesta es que sí, no solo para el Consejo Deliberante, sino para toda la política en general. Bueno, Julián, se nos va el programa. Mensaje para la gente de Federación que vivimos en una ciudad turística. Es una pregunta que también me da dando vuelta en el aire. En una ciudad turística y que ha sentido justamente los recortes, ¿no? Y que esto por allí también el justicialismo lo ha marcado diciendo, miren muchachos, hoy con Milei no tenemos turismo y antes hasta con Fernández lo teníamos. No sé si por ahí lo he escuchado, esto en la calle. La verdad que, a ver, todos vivimos en Federación. Federación es una ciudad chica, todos conocemos a los comerciantes, a quien trabaja en hotelería, en gastronomía, tanto quien es dueño como quien es empleado en relación de dependencia. Yo sinceramente no veo que haya problemas en cuanto a turismo. La verdad que uno va para la zona termal y ve que hay movimiento. Lo que sí creo es que es un movimiento turístico genuino, no inyectado por medio de nación, como fue el caso, por ejemplo, del previaje que puso Sergio Massa a costa de inflación. Porque no es que el político, y esto la gente lo tiene que entender muy claro, el político no da porque es bueno, el político no da porque es benefactor social. Eso es una mentira. Entonces, cuando Sergio Massa, por ejemplo, impulsó el previaje, no es porque decía, quiero que la gente viaje, que la gente conozca, que la gente turistee. Eso es una mentira. Lo que estaban haciendo con eso era de alguna forma blanquear dinero que se terminaba desviando para otros lados, inyectarlos en un cierto sector de la economía, como puede ser en la parte del turismo, y eso repercutió de alguna forma en Federación. Pero también hay que ver la contraparte de eso. Yo hace 6 meses pude alquilar un departamento, que vengo intentando conseguir un departamento que no me mate hace muchísimo tiempo. Hace 6 meses alquilé un departamento. Lo amoblé completo y ahora con mi pareja estamos armando un local que encima está trabajando muchísimo y no es algo devenido de un sector primario como puede ser, por ejemplo, el rubro gastronomía. Yo creo que lo que se está viendo es un poco la burbuja turística en la que vivió Federación durante mucho tiempo, y eso ayuda a la gente realmente a ponerse en pie y a competir, a la gente a volverse más inteligente a la hora de buscar formas de generar dinero mediante turismo o no. Yo creo que turismo hay, está habiendo, no va a dejar de haber. Federación es una ciudad que tiene un recurso que no todas las ciudades, con lo que no todas las ciudades cuentan, como es el recurso termal, que lamentablemente el gobierno local, y posicionándonos sí ahora en esto donde estamos hoy por hoy, lo han descuidado muchísimo. Yo creo que en 6 años que lleva ya de gestión Ricardo Bravo, a mí me gusta decir que el intendente es Luis Espil en realidad, pero bueno, digamos que Ricardo Bravo, han hecho desastre en la ciudad. Y el vecino, cuando uno va a hablar con el vecino, le toca la puerta y se sienta a hablar un rato, o el mismo vecino se acerca a La Libertad Avanza y nos comenta, el vecino no ve una legislativa por un lado, una nacional por el otro, ve todo lo mismo. Dice, yo a esta gente no la quiero, esta gente se tiene que ir. No generan un trabajo genuino, no generan nada a nivel educación, a nivel salud también. Entonces, tenés una ciudad que está totalmente paralizada y la excusa del municipio es, no, porque Nación hizo esto o deshizo lo otro. ¿Está paralizado o no está paralizado? ¿Había turismo o no había turismo? Es la excusa que tienen ellos. No digo por lo que decís vos, no, porque hay una controversia. En cuanto a turismo, la ciudad se sigue moviendo. Eso es una realidad. Pero ellos dicen que no. Pero de esa forma alegan cuestiones como baja recaudación en termas, por ejemplo. En termas, ¿quién está hoy por hoy manejando la cuestión termal? ¿Ustedes me lo pueden decir? ¿A quién fue designado hoy por hoy? La hermana de Bravo. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere verlo. Yo creo que Federación va a salir adelante siempre y cuando busque y se apañe en políticos o en ideas que realmente quieren hacer algo por ellos. No en gente que busca en el beneficio personal, gente que ha estado 200 años en la política y que lo único que han hecho es enriquecerse, gente que las conoce, el vecino las conoce, dice, esta persona cuando entró al municipio no tenía ni una bicicleta y ahora maneja complejos.
Entonces los conocemos todos, los conocemos bien. Yo 5 años llevo viviendo en Federación y la verdad que es triste mostrarle a las generaciones más jóvenes, como puede ser la mía, que la única posibilidad que uno tiene para salir adelante es metiéndose en la política y, por supuesto, metiendo la mano en la lata de la política. Bueno, muy fuerte. Chicos, gracias y bueno, seguimos en otro momento, porque Alejandro ya es una persona que siempre viene a la radio, así que bueno. Y nos vamos a encontrar el domingo también, en algún que otro colegio. Después seguramente vamos a charlar con ustedes. La verdad que está lindo el diálogo, pero esto es lo que es. Claro, el tema hay muchos temas también para tocar. Pero los invitamos para después de las elecciones. Dale. Mirá, no me quiero ir sin antes pedirles, hablarle un poco al vecino federadense, pedirle a esos padres y a esos abuelos que toda la vida fueron a votar y que hoy están un poco desencantados de la política y dicen, no, yo no quiero votar esta vez. Decirles que sus hijos y sus nietos sí van a ir a votar y van a ir a votar por el proyecto de país que ellos creen correcto. Por favor, no dejen solos a sus hijos y a sus nietos en esta elección. Vayan, acompáñenlos y voten por el proyecto de país que quieren sus hijos y sus nietos para ellos. Así que José Luis y Jorge, muchas gracias por el espacio. Bueno, nos veremos en el futuro.